agradezco mucho a él, su junta directiva y a su comité académico la invitación a este evento. Me pidieron que les presentara la perspectiva colombiana frente al tema de solvencia 2. En ese tema me pusieron a mí a pensar qué les digo yo sobre la perspectiva colombiana de solvencia 2. ¿Y por qué la duda? Porque, pues, a pesar de que hemos estado en muchas conferencias, hemos leído mucha documentación sobre el tema de solvencia 2, pues en Colombia todavía es muy poco lo que se está desarrollando, muy poco el avance que se tiene y, en mi opinión particular, los temas regulatorios que hay en este momento, como es el tema del nuevo régimen de reservas y el tema de implementación de normas internacionales, hacen que no son temas de un año, sino de por lo menos de 3 a 5 años, hacen difícil pensar en que los reguladores, los supervisores estén pensando en meterse en otro problema como es la reglamentación de este tema de solvencia 2. Sin embargo, vamos a plantear algunos ítems aquí puntuales, pero lo primero que quise hacer fue hacer un recuento, una reseña de cómo ha evolucionado en Colombia, no en el mundo, porque eso en el mundo viene mucho antes, el tema de solvencia. Aquí, pues, en el 90 adoptamos el régimen de solvencia del modelo europeo. Ese era es un modelo que en Europa venía desde los 60s y nosotros lo adoptamos en los 90, era el gran boom de las normas de solvencia en su momento. Pero con el tiempo, pues, los sistemas evolucionaron y hoy en día vemos que es un sistema bastante corto en la medición de los riesgos que tienen las aseguradoras. Solamente mide un riesgo, el riesgo técnico, riesgo de suscripción, no mide ningún otro riesgo, y eso fue lo que se implementó. Este régimen no sufrió modificaciones, excepto por la agregación cuando salieron los ramos de la seguridad social, que dijeron, bueno, en riesgos laborales tenemos que incluirlo allí, y le pusimos lo agregaron los riesgos laborales al régimen, y solamente hasta el 2010, y ahí puse el 2009, la crisis financiera. En el 2009 el gobierno se pellizcó y dijo, a raíz de la crisis financiera internacional, el gobierno se pellizcó y dijo, oiga, nuestro sector financiero si es sólido, si es solvente, si puede responder ante esta situación internacional. Y por aquello yo no conocí, tuve unas reuniones, pero no conocí una conclusión, unas reuniones con el ministerio, con la superintendencia, con el Ministerio de Hacienda, y realmente no llegó a una conclusión que era una conclusión contundente, que era insuficiente, pero creo que modificaron el régimen de solvencia por aquello de pongámosle un poquito más de requisitos de capital a las entidades, por si las moscas de pronto no vaya a ser suficiente lo que tienen hoy en día. Entonces, el decreto 2954 del 2010 modificó el régimen de solvencia, ¿sí? Le cambiaron el nombre, ya entonces lo llamaron régimen de patrimonio adecuado. Y una de las cosas que estableció el decreto fueron unos nuevos riesgos de crédito de la contraparte y riesgo de mercado. Definió que el riesgo de mercado lo debía reglamentar la superintendencia, que lo reglamentó. Esa fue una pelea dura, digo pelea en buenos términos, no estoy hablando de elecciones ni nada de esas cosas, estamos hablando de discusiones académicas con la superintendencia. Estamos hablando de discusiones con la superintendencia porque sencillamente, pues, la superintendencia nos dijo, mire, apliquen el modelo de los bancos. Y nosotros dijimos, pero es que nosotros no somos bancos. Entonces, la superintendencia la
contrarrespuesta, esto es un resumen de todas estas discusiones. Sí, pero es que si ustedes, si la acción, por decir algo, de Ecopetrol se cae, pierden los bancos y pierden ustedes, los que tengan acciones de Ecopetrol. Y pues nosotros decimos, sí, pero nosotros no tenemos el problema de liquidez de los bancos. ¿Sí? Fundamentalmente no estamos sujetos a ese régimen, a esa situación. Nosotros cuando el cliente nos va a cobrar tenemos 30 días para pagarle o la prima o para pagarle el siniestro. No estamos sometidos a la inmediatez de cuando se va a retirar los recursos de un banco. Y en medio de, pues, discutiendo esto, además que decíamos que teníamos, nuestras inversiones tenían una contraparte en el pasivo, las reservas. Entonces, por ejemplo, el riesgo de tasa de cambio en las inversiones de reservas que están en moneda extranjera, pues obviamente si nos cae la tasa, se baja el activo, pero también se baja la obligación, entonces no tenemos problemas allí de descalce. De todas maneras, por razones prudenciales, la superintendencia decidió aplicarnos ese modelo de los bancos suavizando. Simplemente hicieron le bajaron algo el impacto, pero básicamente fue el mismo modelo de los bancos. Yo no me voy a meter aquí a temas de dar un curso de solvencia, ¿no? Creo que inclusive vienen otros conferencistas más de solvencia, más capacitados que yo sobre ese tema. Pero pues sí quise poner algunas cositas puntuales de los 3 pilares para hacer referencia a lo que podemos nosotros estar aproximándonos en esos temas, al tema de solvencia 2. Entonces, solvencia 2 se basa en 3 pilares. Un pilar cuantitativo, que es digamos, la medición de los riesgos, básicamente. La medición y cuantificación de los riesgos y cuantificación de cuál es el patrimonio adecuado para poder administrar esos riesgos, para poder mantener esos riesgos. ¿Sí? Entonces, una medición de esas es el tema del cálculo de las reservas técnicas, del cálculo adecuado de las reservas. Los requerimientos de capital mínimo y de capital de solvencia, con unos cambios fundamentales que hay en el concepto de capital, que no es el capital contable que estamos acostumbrados nosotros, sino el capital económico. De hecho, las normas internacionales pues, nos llevan un poco hacia ese camino de que el patrimonio que regulemos no sea un patrimonio contable evaluado a costo histórico, sino un patrimonio económico determinado por el valor razonable tanto de los activos como de los pasivos. Pero ya ese es otro perfil de determinación del patrimonio. El requerimiento de capital de solvencia, que son unas matrices, unos modelos bastante complejos, donde se miden absolutamente todos los riesgos en que están las aseguradoras, y pues las reglas de inversión. El pilar 2 son requisitos cualitativos. Básicamente, esta es una parte bien importante, bien importante, porque es el tema de los principios de control y de gestión y de administración de los riesgos. Y establece una cantidad de requisitos que ahorita más adelante mencionamos algunas cosas allí, que creo que tienen que cambiar mucho la cultura en el gobierno corporativo de nuestras entidades, aunque hay que reconocer que muchas de las esfuerzos que hace muchas de las normativas que hace hoy en día la superintendencia, de las reglamentaciones, siempre están condicionando toda la práctica, toda la puesta en práctica de todos los modelos nuevos. Por ejemplo, el balance de apertura para aplicación de la NIF tiene que haber pasado por el Comité de Control Interno, por la Revisoría Fiscal, por el Comité de Presidencia y la misma Presidencia antes de ser presentado a la Superintendencia. Entonces ya las nuevas políticas es involucrar más el gobierno corporativo de las entidades en toda esta toma de decisiones y determinación de decisiones, y esa es la parte importante del proceso. Y el pilar 3, que habla pues, de la disciplina de mercado, de cuál es la información que se tiene que revelar, ¿sí?
y cuál es la transparencia que se tiene que tener. Ahí es donde tengo yo mis, para serles sincero, espero no herir susceptibilidades de nadie, pero creo que es donde tengo las mayores dudas en el tema de revelar información. Nosotros estamos en una cultura de como que, diga, no mostremos porque es que ese es el core del negocio, que nos descubren qué estamos haciendo. Todo el mundo sabe qué estamos haciendo, pero no lo contamos porque es que nos descubren qué es lo que estamos haciendo. Yo recuerdo una situación particular hace 3 años, cuando la superintendencia implementó unos formatos de reporte de las operaciones de reaseguro, donde reportaban con quién se hacían los contratos, los ramos, y con quién era el corredor y el monto, y el tipo de contrato y toda esa cuestión. Y a mí me pareció una herramienta perfecta para decirle a la industria, oiga, no para decirle tal compañía se reasegura con tal, sino para decirle, mire, tal reasegurador concentra el 10, el 20, el 50% del mercado colombiano, que me parece una medida de riesgo bien importante, o tal corredor concentra tal cantidad de información de las operaciones de reaseguro. Esta información la solicitamos a la Junta Directiva y no fue autorizada porque íbamos a mostrar el core del negocio. No sé dónde lo íbamos a ver, pero no quisieron mostrarnos. Entonces, creo que ese va a ser uno de los temas difíciles de implementar, cambiar nuestra cultura, porque todavía hay muchas personas, muchos directivos que piensan que hay que guardar, que hay que tapar, que hay que esconder, y que en el secreto es donde está el negocio y no en el servicio, en otro tipo de actividades donde está el negocio. El conflicto, porque la norma de reservas establecieron una resolución que actualizó las tablas de mortalidad y otras el decreto nuevo de reservas, un trabajo de 5 años que se hizo para sacar ese nuevo decreto. Establecieron unos periodos de transición, pero la aplicación de las normas internacionales dicen que no hay periodo de transición. Entonces estamos en esa disyuntiva. Sin embargo, estas reservas técnicas de todas formas no cumplen 100%, a pesar de que apliquemos el nuevo régimen de reservas, no cumplen 100% los requisitos que se exigen en el balance económico de las reservas, que habla de un mejor estimado, ¿sí?, de la reserva, y es un concepto bastante avanzado que implica la medición de los flujos de ingresos y egresos, la probabilidad de los flujos futuros de ingresos y egresos con una tasa de riesgo de mercado, con una tasa de interés libre de la tasa de riesgo, perdón, y pues determinar ese valor más un margen de riesgo, que es el costo del capital que tiene el tener las inversiones que respaldan esas reservas y que se deben mantener, cuál es el costo de esa capital, y entonces ese es el valor, así se determina el valor estimado de esa reserva, ¿sí? Pues en el activo tenemos, dice que ya en solvencia 2 vamos a hablar del valor de mercado, y en el tema del capital a pesar de que en las normas, de pronto una de las cosas que tenemos parecida ya a solvencia 2 es que hay un capital mínimo requerido. Nosotros tenemos capitales mínimos, ya desde el 99 tenemos capitales mínimos establecidos. Eso me parece que es el piso que establecen para evitar que la solvencia, o sea, para el piso mínimo para hacer las operaciones de seguros. Y pues tenemos un capital libre después de determinar el margen de solvencia de las compañías. Acá les voy a para mostrar un poquito lo que dice esos cuadros. Tenemos aquí las cifras. Estas son cifras de la industria a diciembre, de una composición básica de cuál es el balance de la industria, ¿sí? Esta industria tenía activos a diciembre por 43 billones de pesos.
del activo, el 73% del activo son inversiones. O sea, portafolio de instrumentos financieros bajo normas internacionales. Y de ese 73%, prácticamente un 89% está valorado a tasa de mercado según lo dice Solvencia. O sea que ese son las que dice arriba valor mercado, que son las que se las valoran a tasa de mercado, son las inversiones que clasifican como negociables, y las del último renglón, que son las de corto amortizado, que también se determinan, se consideran como de valor de mercado, porque son las inversiones a largo plazo que no están expuestas a fluctuaciones de mercado, sino al costo amortizado de la inversión. Hay una parte que lo llamé ahí mixto, porque pues tiene dos componentes, que son las inversiones disponibles para la venta. Para el sector son el 11%. Este es uno de los temas que está en conflicto en este momento digamos no en conflicto, sino que se está pensando en cambiar con el tema de la adopción de las NIF. Cuando en Colombia adoptó las NIF, decidieron que en el tema de instrumentos financieros adoptaban la NIF 9, que es la nueva NIF de instrumentos financieros, y no la NIF 39, que era la que estaba anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La básica, fundamental, es que bajo NIF 9 no existe la categoría de instrumentos disponibles para la venta. ¿Para qué sirve esta opción de disponibles para la venta? Para que las aseguradoras o las entidades, porque no solamente son las aseguradoras, todas las entidades, todos los inversores, no estén sometidos 100% a fluctuaciones de mercado. Entonces, tienen una categoría imposible, una posibilidad, una categoría de inversión que les permite mantener unas inversiones que por un lado valoran al costo amortizado, pero también valoran al costo de mercado. La diferencia es que la valoración por costo amortizado sí afecta al resultado, mientras que la valoración por precio de mercado lo va a hacer una cuenta patrimonial. Y muchas entidades consideran que pues, se debe mantener. De hecho, en Europa, el JARBI parece que es el organismo que emite las normas, decidió echar reversa sobre ese tema. Y primero la NIF 9 que aplicaba era obligatoria de aplicación a partir del 2015, lo aplazaron hasta el 2018, sin embargo Colombia dijo que la aplicaba a partir del 2015, que cuando ya empezamos la aplicación plena de las normas. Y se está en la discusión de cómo se va a modificar eso, porque el mismo ministerio, la Dirección de Regulación, considera que no es conveniente desmontar esa categoría de las disponibles para la venta. Entonces, esa es la categoría. Y los otros activos, que ahí dice CH, eso es costo histórico, tenemos el 27% de la industria. Es decir, tenemos un balance que en el activo, más o menos el 70 y, digamos, si asumiéramos todo como en todo el portafolio como valor de mercado, el 70% del portafolio, del activo, cumple los requisitos de solvencia. O sea, expresarlas al valor de mercado. El otro 30% no cumple el requisito, porque está expresado a costo histórico. Ahora, bajo normas internacionales se supone que tenemos que cambiar esa parte, tenemos que pasarnos a valor razonable también, ¿sí? Entonces, llegaríamos a cumplir el requisito de que los activos están valuados a valor razonable. En el pasivo tenemos el 87% de nuestro pasivo, pues obviamente son las reservas, no podría ser otra cosa, no podría ser diferente. Estaríamos hablando de otro negocio diferente si no fuera así. Y de ese 87%, el 58% son reservas matemáticas. ¿Por qué lo separamos allí? Porque bajo solvencia, bajo las normas de solvencia, esta parte de estas reservas matemáticas tiene que determinarse el mejor estimado de la reserva. Nosotros lo que tenemos allí es un cálculo actuarial que estima las obligaciones futuras con una tasa de mortalidad, con una tasa de interés técnico determinada, que en la mayor parte de la reserva está dada por la regulación colombiana, que son la mayor parte son las reservas de las rentas vitalicias,
donde nos dicen que tenemos que aplicar una tasa de mortalidad de 4 puntos reales, es decir, IPC más 4 puntos, ¿sí? Una tasa de interés para el cálculo de las reservas. Y aquí Solvencia II nos habla del mejor estimado de esas reservas. Y en el mejor estimado de esas reservas están hablando del flujo de pagos, de ingresos y gastos de esos seguros, que se genera esa inversión, esas reservas, esa obligación. El flujo de ingresos calculados a una tasa, con una tasa descontados con una tasa de interés libre de riesgos, pero donde se le agrega una tasa de riesgo, que es el costo del capital que se está adicionando. Entonces, esta es una fórmula que nosotros no tenemos aquí aplicada. Nosotros simplemente calculamos cuál es el valor futuro del cálculo actuarial que hacemos de la reserva, pero no estamos determinando esa tasa de riesgo ni nada de ese componente. Entonces, en ese tema tendríamos que actualizarnos nosotros para aproximarnos al tema de solvencia. En las demás reservas también tenemos que evaluar, a pesar de que nosotros, como les digo, tenemos un nuevo régimen ya para aplicar. No hay que desconocer que ese nuevo régimen se empezó a trabajar hace 5 años, y en 5 años cambian mucho las cosas, ¿no? Se empezó a trabajar hace 5 años y es un modelo que se propuso hace 5 años, pero pues hasta el año pasado salió el decreto, entonces pues no tenemos, entonces es indudable que nosotros tengamos allí algún desatraso ya en la norma con relación a lo que se maneja internacionalmente, pues, porque no tuvimos la velocidad. En el tema de las reservas, pues los cambios que tenemos en aproximaciones a determinar un mejor valor de las reservas, pues es importante anotar aquí que pues tenemos una resolución, la 1555, que actualizó las tablas de mortalidad. En el año 2010 la superintendencia dijo, mire, estas son las tablas de mortalidad. Si mal no tengo entendido, estábamos pensando en una tabla de mortalidad de Chile o de México para calcular la vida, la edad de los rentistas en nuestro país. Y de la noche a la mañana le dimos esta norma, le dijo a las aseguradoras, mire, ese pasivo que ustedes tienen allí por los pensionados vale 750.000 millones más de lo que estaban empezando, ¿sí? Esto es un golpe bastante duro para el patrimonio de las aseguradoras, y por esa razón pues se estableció un plazo de 20 años para que fuera gradualmente haciendo el ajuste de este valor de esta reserva. El decreto 4865 del 2011 estableció unas nuevas reglas de juego para el ramo de terremoto, donde básicamente pues lo que se dijo, o sea, un modelo mexicano donde se dijo tenemos que establecer medir la prima pura de riesgo, como así unos mapas de riesgo y unos modelos que se está en proceso de reglamentación por parte de la superintendencia, ¿sí? Y pues la reserva no puede ser sobre la prima comercial, sino sobre la prima pura de riesgo. Eso básicamente fue el cálculo, el cambio que se hizo. Estamos pendientes todavía de que se termine la reglamentación con este tema. Y finalmente estableció la reserva 29, el decreto 2973, el nuevo régimen de reservas, que pues los cambios fundamentales que tuvo en este tema para crear la reserva de insuficiencia de primas que no existía en nuestro mercado, que es la reserva que garantiza que obliga a la aseguradora a invertir, a respaldar con su patrimonio aquellos casos donde por la tarifación se haya cobrado una prima inferior y genere pérdidas técnicas, el riesgo, el ramo genere pérdidas técnicas, entonces habrá que respaldar eso. En el cálculo de reserva de siniestros avisados, pues ya se incluyeron posibilidad de manejo de árboles de decisiones y también reglas claras sobre cómo determinar la reserva en los casos donde no se tiene información de cuál puede ser el costo del siniestro, el caso como responsabilidad civil, donde muchas veces podemos ser muy folclóricos con la determinación de ese valor, ¿sí?
el cambio en la metodología de reserva de siniestros avisados. Este es el mayor impacto que tiene esta reserva, esta parte de las reservas en la industria. Porque estábamos con una metodología de un promedio de 3 años, que agregando los ramos, y pues ya se pasan las metodologías que se utilizan internacionalmente, los métodos de triángulos y toda esa cuestión. Y una nueva también fue el test de suficiencia de activos, que lo que busca es medir si en las obligaciones de las reservas matemáticas, las obligaciones a largo plazo, esos activos que respaldan esas reservas van a ser suficientes, no hoy, porque hoy están respaldando al 100% y son suficientes hoy, si van a ser suficientes dentro de 20 o 30 años para cumplir esa obligación que tenemos allí. Entonces es una determinación de flujo de fondos de la obligación versus los flujos de fondos de la inversión del activo que respalda esa obligación, para determinar eso. Entonces, esto es lo que nosotros estamos avanzando en Colombia hacia determinar unas reservas más adecuadas, ¿sí? De cara, pues, no digamos de cara a solvencia 2, porque no creo que se haya hecho, pero sí para que nosotros, por lo menos esa es una aproximación que tenemos al tema de solvencia 2, aunque no se haya hecho pensando en ese sentido. Este es simplemente un cuadro informativo de cuánto era el impacto de esa reserva. Inclusive la reserva matemática ya está un poco, está por debajo, porque había faltado un dato de una compañía que luego se incorporó. Ese era un costo de 1.4 billones de pesos sobre las aseguradoras. Ayer el doctor Castaño, si no me equivoco, dijo que se iba a adoptar primero el régimen de reservas. Este es un tema que estamos hablando con el Consejo Técnico de la Contaduría, porque ese es el ente el normalizador que debe proponer la norma. Y este 1.4 billones de pesos representa el 15% del patrimonio de las aseguradoras. O sea, si se aplicara, se afectaría al 15%, pero bueno, diría uno, bueno, el 15% es bastante, pero no es catastrófico. Pero si vemos aseguradoras donde el impacto es del 60%, entonces ya estamos hablando de que entrarían en insolvencia inmediata por la aplicación inmediata de este régimen de las reservas. Algunos apuntes adicionales sobre lo que es los requerimientos de capitales mínimos, ¿sí? Lo que ya les había comentado, que la ley 510 de 1999 fue la que estableció los capitales mínimos en Colombia. Nosotros tenemos capitales mínimos, tenemos un piso allí sobre el que trabajar, ¿sí? Pero no se establece ninguna medida de determinar ese capital mínimo como un valor económico en el balance. Simplemente es el capital mínimo contable, que es la diferencia que tenemos con Solvencia 2. Solvencia 2 no está hablando del balance económico, del valor económico, de los fondos propios determinados por una medida económica, ¿sí? Que es el valor razonable de los activos frente al valor razonable de los pasivos, y no una medida contable simplemente que tenemos allí. El decreto 2954, ¿sí? Que fue el que emitieron a raíz de la crisis financiera, ya les había dicho yo que agregó los riesgos de activos, o sea, la contraparte, y los riesgos de mercado al riesgo de suscripción. Sin embargo, no se modificó nada del riesgo de suscripción. Es más, ese modelo que nosotros implementamos en el 90 estableció unos tramos. Ustedes conocen bien, muchos conocen la norma, unos tramos que hablaba de 7.500 millones, ¿sí? Que nunca se actualizaron porque la norma nunca estableció el mecanismo de actualización, y lo que hicieron en su momento fue convertirlos en AVR para que se pudieran actualizar, pero se olvidaron de los 20 años que habían detrás de actualizar esos 20 años. Entonces convirtieron en ese momento a AVR para que de ahí en adelante se actualizaran, pero nunca se actualizó lo que se había trazado anteriormente. Entonces el decreto 2954 ya estableció esas modificaciones. Pues aquí está la matriz de riesgo. Creo que no queremos meternos en ese tema, esa es la que nos hace un momento. La matriz de riesgo de Solvencia 2, ¿sí? No creo que sea el momento, no hay tiempo para ya explicar esa matriz de riesgo, ni creo que sea más capaz para hacerlo, ¿sí? Pues
desde el punto de vista nuestro, ¿sí? Solvencia 2 requiere, no desde el punto de vista, Solvencia 2 requiere la implementación de modelos propios, de la utilización de un modelo estándar o la utilización de un modelo estándar para la medición de esos riesgos. Ahora, los modelos internos, ¿quién los puede hacer? Pues si uno se pone a ver el mercado colombiano, uno puede contar 3 compañías, 4 compañías que pueden establecer modelos propios, no solo por capacidad económica y organizacional, sí, sino por la misma cantidad de datos que pueden manejar, que pueden hacer robustos modelos. ¿Sí? Hay compañías pequeñas donde por mucha capacidad tecnológica que tengan sus modelos no van a dar. Ahora las multinacionales dirán, bueno, yo copio el modelo de mi casa matriz, ese es fácil, pero es que el modelo de la casa matriz lo tienen que adaptar a la medición de los riesgos en Colombia, porque no pueden ir a evaluar los modelos que están estableciendo en su casa matriz. Entonces, esa medición de modelos internos, pues son de compañías para compañías grandes. Ahora, las compañías pequeñas se verán sometidas a un modelo estándar. El problema de los modelos estándares es que tratan a todo el mismo con el mismo rasero, ¿sí? Y no necesariamente esa es la realidad. Y lo que dice la literatura internacional sobre ese tema es que finalmente las compañías pequeñas son las más perjudicadas frente a los modelos estándares, porque los modelos propios sirven para determinar más adecuadamente cuáles son los riesgos que están asumiendo cada compañía y medir adecuadamente esos riesgos. En el pilar 2 de las normas, el pilar 2 pretende la promoción de estándares mejorados y consistentes de gestión de riesgos. Exige que se definan las políticas, procesos y procedimientos documentales de medición y seguimiento del riesgo. En eso estamos, digamos que esto está alineado con normas internacionales, con NIS, porque las normas internacionales exigen que la junta directiva, la alta gerencia de la compañía determine las políticas contables, determine y las revele además, ¿sí? Entonces, eso digamos que es algo que gracias a la aplicación de las normas internacionales, pues estamos en el proceso. Finalmente, pues el pilar 3 habla de la divulgación de la información, que busca la transparencia adecuada a través de la divulgación de la información. Ya lo habíamos dicho, les comentaba que no veo todavía mucha educación, mucha cultura en el sentido de que revelemos información. Este es un gráfico que copié de una presentación de un documento de AMIS, donde habla de la característica de información que debe ser ofrecida al mercado y donde habla que la alta dirección de la compañía debe haber una estrategia, una cultura y unos valores que lleven a la transparencia de la información. Finalmente yo quiero terminar esta parte aquí, esta charla, con esta gráfica que presentó el superintendente financiero en el Congreso de Acoldesi, o sea, el Congreso de Derecho de Seguros, que se realizó hace unos días aquí mismo en Santa Marta, ¿sí? Sobre el desempeño de la industria y sobre la solvencia del sector asegurador. Allí habla de que la industria siempre mantiene excedentes de solvencia, excedentes de patrimonio técnico sobre el capital, sobre el patrimonio requerido. Básicamente, ¿por qué se mantienen excedentes? Porque es que uno no puede asumir riesgos. Esta es la diapositiva, hay unas de conclusiones, pero creo que finalmente esta es una medida. Solvencia 1 no proyecta capitales requeridos. Solvencia 1 es estático. Entonces, cuando uno sabe que es estático, no puede asumir el riesgo de quedarse en algún momento por default en temas de capitales. Entonces, y el tema de las pérdidas del ejercicio afecta, tiene una sensibilidad muy alta en el patrimonio por la forma de determinación. Y hay un cuadrito allí donde ponemos el ejemplo de cuando se tienen pérdidas y cuando no se tienen pérdidas, básicamente porque una pérdida del ejercicio no disminuye. Si perdí 100 en el ejercicio,
la disminución de mi patrimonio técnico no es de 100, sino de 200. ¿Sí? Por el efecto de que las pérdidas todas se disminuyen directamente en el patrimonio primario y no se tienen en cuenta para el secundario. Entonces, yo tenía aquí unas conclusiones, pero básicamente este es un tema que requiere mucha información, mucha preparación, y si Colombia quiere ir hacia ese tema, tiene que empezar ya. Debemos empezar ya. A mí lo que me da miedo en este tema siempre es que nos disparen a última hora y empecemos a correr, a que tienen que darnos los comentarios y tienen que prepararse en corto tiempo, y no hacer los procesos como deben ser, que son procesos largos de educación, de formación y de preparación para poder hacer una adecuada transición a este tema de solvencia 2. Muchas gracias.